En el tenis, cuando vienes de una racha de 12 victorias consecutivas y todavía no conoces la derrota, mucha gente empieza a preguntarse si realmente es posible capaz de batir a ese tenista. Sí, ¿quién puede llegar a ser, en este caso, el que logre quitarte ese invicto? Pero es que cuando llegas al primer Masters 1000 de la temporada y en tu primer partido haces una auténtica exhibición, sobre todo con la derecha y unos grandes primeros saques, mandas un mensaje a todo el circuito ATP de que no has ido precisamente a ese Masters 1000 de vacaciones, sino más bien a seguir confirmando tus grandes sensaciones, a seguir demostrando por qué eres el número uno del tenis mundial y sobre todo a seguir asustando a tus rivales jugando un partido absolutamente brillante que ganas con bastante comodidad en poco más de una hora. Y eso es precisamente lo que logró ayer Carlos Alcaraz frente a Grigor Dimitrov en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Indian Wells, donde el tenista murciano pues dio una versión absolutamente dominadora, sobre todo con la derecha, que la verdad es que le corría la pelota cuando golpeaba con su drive el tenista del Palmar, que era una auténtica maravilla. Y es que el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, la verdad es que no hizo un mal partido, ya que intentó sobre todo buscar diferentes golpes, mucha variedad, como es característico en este caso en el tenista búlgaro, pero lo cierto es que ahora mismo Carlos Alcaraz es absolutamente imbatible por cualquier tenista, porque el tenista murciano ha alcanzado el sumum, el máximo nivel en su trayectoria deportiva y ahora mismo, como decimos, no hay absolutamente ningún jugador que le pueda hacer sombra. Por eso sigue demostrando que es el número uno del tenis mundial, que ha realizado muchas mejoras en su juego en este 2026 gracias a esa pretemporada magnífica donde todo el mundo criticaba las decisiones de Carlos Alcaraz de desprenderse de Juan Carlos Ferrero. Pues lo cierto es que el tenista del Palmar ahora mismo vive su mejor momento deportivo, personal y no tiene pinta de que vaya a parar. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizar el auténtico partidazo que nos ha regalado Carlos Alcaraz esta madrugada en Indian Wells y que confirma lo que todo el mundo ya sabía, que Carlitos en este caso es favorito para ganar este doble Sunshine, tanto Indian Wells como Miami, y después empezar una gira de tierra batida que promete ser también absolutamente brillante para el tenista del Palmar. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like en el vídeo. La segunda es que compartas este canal con el mayor número de gente posible y si puedes hypear el vídeo yo te lo agradezco para que así pueda llegar a más gente en YouTube el trabajo que estamos realizando. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido el partido que ha realizado Carlos Alcaraz esta madrugada en la segunda ronda de Indian Wells. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz llegaba a este Masters 1000 de Indian Wells en el mejor momento de su vida deportiva, habiendo conquistado los dos primeros torneos de la temporada, como ese Gran Open de Australia y el ATP 500 de Doha, y las sensaciones que ha dejado en este Masters 1000 de Indian Wells, la verdad es que han sido absolutamente brillantes. Ha pasado por encima de un Grigor Dimitrov al que no le ha dado ninguna opción, con un gran segundo saque, con una derecha que le ha corrido de una forma sensacional y al tenista búlgaro lo único que le quedaba era aplaudir ante el semejante repertorio de derechas que ha demostrado Carlos Alcaraz. El partido pues ha empezado sobre todo bastante molesto a nivel climatológico por culpa del viento, ese mítico viento del desierto tan característico de Indian Wells que hace que en algunos puntos incluso cambie la dirección de forma repentina y pueda dificultar en este caso un buen desarrollo de juego por parte de ambos tenistas. Y la verdad es que hemos visto tanto a Carlos Alcaraz como a Grigor Dimitrov quizás un poco molestos, puesto que al final no podían dar ese espectáculo al público que tanto querían ver. Sin embargo, a medida que han pasado
los puntos. A medida que el viento se ha calmado, pues hemos visto una de las mejores versiones de Carlos Alcaraz, que lógicamente parte como favorito para ganar este Indian Wells, y es que tras este partido pues confirma ese favoritismo aún más, puesto que ha necesitado algo más de una hora para doblegar al tenista búlgaro, un Grigor Dimitrov, que no olvidemos que le había ganado dos de las últimas tres veces en pista dura a Carlos Alcaraz y que quizás podía complicarle un poco en este caso el debut al tenista del Palmar en este Masters 1000 de Indian Wells, pero lo cierto es que Carlitos ahora mismo es absolutamente imbatible, ha mejorado todos sus registros tenísticos, sobre todo ese segundo saque que está siendo un arma letal, y es que cuando Carlos no logra conectar grandes primeros saques, algo que por ejemplo en el partido de esta madrugada tampoco ha tenido unos enormes porcentajes, ¿no? En ese servicio de primer saque, lo cierto es que cuando mete el segundo saque gana prácticamente el 80 o el 90% de los puntos. Lo cual demuestra, ¿no?, cómo ha mejorado esa faceta, sobre todo en esa pretemporada 2026, gracias también, por supuesto, al trabajo de Samu López y a todo su staff técnico. Y otro de las claves para mí en este partido ha sido esa derecha. Y es que cuando Carlos Alcaraz lograba inclinar su cuerpo para golpear con la derecha, la pelota le salía absolutamente disparada al lado de Grigor Dimitrov, y el tenista búlgaro pues le costaba mucho reaccionar, llegar a esas pelotas, y por lo tanto Carlitos lograba los puntos de una forma que parece sencilla, pero hacerme caso que no lo es. Otro de los aspectos clave ha sido, ¿no?, la agresividad de Carlos Alcaraz cuando veía que, en este caso, Grigor Dimitrov presentaba algunas dudas, sobre todo con sus servicios. Cuando había puntos clave, la verdad es que el tenista murciano ha sabido interpretar a la perfección los servicios del tenista búlgaro, lo cual provocaba pues que al final dominase la gran mayoría de los puntos. En lo que decimos, ha sido un auténtico recital, una versión implacable de Carlos Alcaraz, y que demuestra, ¿no?, por qué es ahora mismo el número uno del tenis mundial, y porque cualquier tenista del circuito ATP, si quiere intentar doblegarle, ya no es que vaya a tener que dar el 100%, sino que va a tener que dar más de ese 100%, incluso diría que casi el 200%, y sobre todo aguantarlo durante un largo periodo de tiempo, porque es que el nivel físico que muestra Carlitos, esa movilidad de piernas, si le añadimos ya esos registros tenísticos donde la volea parece que ahora mismo es el mismísimo Pete Sampras, y esas dejadas que son absolutamente maravillosas y que destrozan el ritmo del rival, pues lo hacen en un tenista absolutamente imbatible. Yo creo que la gente hoy en Indian Wells habrá alucinado, ¿no?, con el nivel tenístico que ha mostrado el tenista del Palmar, y es que no es para menos. 13 victorias consecutivas, se enfrentará en segunda ronda a un viejo conocido del ATP 500 de Doha, como es el francés Arthur Ridernech, que no compitió en esta segunda ronda puesto que su rival Cherundolo decidió abandonar, y por lo tanto llega descansado hasta la tercera ronda, aunque Carlos Alcaraz tampoco es que tuviese mucho desgaste ayer, puesto que, como decimos, tardó tan solo una hora y 10 minutos en ganar el partido por 6-2, 6-3, mostrando una solidez tenística sensacional, tan solo concediendo una bola de break que supo doblegar en este caso de forma majestuosa, sobre todo con ese segundo servicio, y aprovechando en este caso las bolas de break que le otorgaba Grigor Dimitrov, que es quizás uno de los principales puntos débiles que siempre ha tenido Carlitos en su carrera, pero es que este año la verdad es que estamos viendo hasta que en esa faceta también ha mejorado, y por lo tanto estamos, yo os lo digo yo, ante un tenista imbatible. Por eso Novak Djokovic, en rueda de prensa, después de una sufrida victoria ante el tenista polaco Maczak, pues en este caso recalcó, ¿no?, pues que Carlos Alcaraz puede batir todos los registros, puede incluso batir ese récord de 41 victorias consecutivas que tuvo el tenista serbio en la que fue su mejor temporada en la historia del tenis. Y lo cierto es que ahora mismo, como decimos, el tenista murciano o baja muchísimo su nivel, que tengo muchas dudas de ello, o es prácticamente imposible que alguien le pueda, en este caso, toser.
Otro de los aspectos clave, más allá sobre todo de ese segundo saque que fue absolutamente mortal de Carlos Alcaraz y de cómo le corría la derecha al tenista murciano, es la lectura de juego que hizo en este caso el tenista del Palmar cuando Grigor Dimitrov sobre todo intentaba plantearle muchos reveses cortados, le intentaba cambiar el ritmo, es que Carlitos no se amedrentaba, no intentaba ganar el punto en tres golpes, a pesar de que quizás Grigor Dimitrov también había momentos en los que intentaba cortar los puntos. Carlitos se mantenía en calma, se mantenía frío, conocedor de que si lograba sobre todo al realizar puntos largos, el tenista búlgaro al final a nivel físico iba a tener que hincar rodilla. Y lo cierto es que, pues, al final hemos visto esa madurez de Carlos Alcaraz en este 2026 que ha mejorado muchísimo, esa seguridad en sí mismo, ese control emocional que él mismo declaraba en rueda de prensa que lo había mejorado también de forma majestuosa. Y como decimos, pues si mejoras absolutamente todos los registros después de haber realizado un gran año como fue 2025, pues ahora mismo es que lo que digo, convierten en un tenista temible en el que todos tienen que intentar fijarse, tienen que intentar también cambiar su estilo de juego, mejorar diferentes registros si quieren doblegarlo, porque es que ahora mismo el tenista del Palmar domina absolutamente todos los registros del tenis. La movilidad de piernas, el saque, sobre todo el segundo saque, que la verdad es que es bastante clave, cómo logra en este caso sacar mucho al cuerpo de los oponentes para que no puedan restar y así el tener la iniciativa ya del punto, las dejadas, las voleas, en definitiva luego también por supuesto desde fondo de pista es un tipo cada vez más sólido. Y es que al final, si tienes a un tenista que domina todos los registros, que a nivel mental también está volviéndose cada vez más una roca, pues lo único que le queda a los rivales es aprovechar que quizás tenga un día muy muy malo en el que no le entre absolutamente nada y en cambio el rival pues sea uno de sus mejores en la trayectoria deportiva para intentar doblegarle. Hasta aquí el análisis del partido de hoy en lo que ha sido una auténtica exhibición por parte de Carlos Alcaraz, que como decimos tan solo ha concedido una bola de break que ha logrado salvar, como decimos, pues con una madurez brillante, donde también ha sido muy agresivo cuando tenía bola de break a favor, que ha sido en momentos muy puntuales, por ejemplo en el segundo set, cuando parecía que Grigor Dimitrov en este caso sí que le podía complicar un poco más el partido. Lo cierto es que Carlitos ha seguido jugando al mismo ritmo, ha seguido estando ahí y en ese octavo juego pues ha logrado esa bola de break para después sentenciar el partido como hacen los campeones, con un saque directo en lo que ha sido pues el, el ejemplo perfecto de lo que puede llegar a ser uno de los mejores partidos, en este caso de Carlos Alcaraz en pleno 2026. Algo que no es nada fácil, puesto que no olvidemos que el tenista del Palmar ya nos ha regalado muy buenos momentos en este inicio de año. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejarme un buen like y comentarme qué os ha parecido el partido, esta primera ronda para Carlos Alcaraz en Indian Wells, donde ha sabido doblegar con absoluta comodidad a Grigor Dimitrov y en la que su rival en la tercera ronda para conquistar este Masters 1000 del desierto de California va a ser Arthur Rinderknech, al que el propio Carlos ganó hace unas semanas en el ATP 500 de Doha en un partido muy serio y muy trabajado por parte del tenista del Palmar y por lo tanto pues yo creo que en este caso quizás sí que va a tener algo más de trabajo que con respecto a este partido. Aunque si Carlos sigue mostrando el mismo nivel, no tiene que haber ningún tipo de preocupación por parte del tenista murciano para seguir avanzando de ronda. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un buen like y coméntame qué te ha parecido, como decimos, este partido de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Indian Wells. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.